Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas y los pongo a ustedes en contexto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple justamente hoy un mes en la Casa Blanca. Mediante órdenes presidenciales ha removido las alianzas y ha utilizado los aranceles como herramienta de presión para obtener concesiones, según explican los analistas. Economía e inmigración son temas prioritarios. El medio CBS News el día de ayer adelantó que la administración de Trump ha decretado una pausa en todas las solicitudes de inmigración presentadas por migrantes de América Latina y de Ucrania, permitidos además en Estados Unidos bajo ciertos programas de la era Biden. Hoy está con nosotros para aclarar todas las dudas y sobre todo cómo afectaría esta pausa el abogado de inmigración Christopher Tilson. Gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Bienvenido. Muy, muy, muy buenos días y muchas gracias por la invitación otra vez. Siempre es un placer estar con ustedes, Marjorie. El placer es nuestro. Christopher, ha generado mucha angustia esta decisión, esta pausa, y quisiera que habláramos un poco acerca de antecedentes. En algún otro momento se había hecho algo similar y se dice que la pausa es para hacer una revisión adicional. ¿Está justificada esta revisión? Bueno, está por verse, Marjorie, si está justificado o no, y créeme que van a haber demandas sobre eso también. Nosotros tenemos una sociedad em, con, em, con mucha costumbre con el litigio aquí, entonces va a haber litigio con este tema también. Em, para resumir un poco para nuestra audiencia, no hemos visto aún el mismo memorándum, el famoso memorándum que ha sido reportado aquí. Pero lo que hemos visto es un reportaje de un señor que se llama Camilo Montoya Galvez, que es un reportero bien conocido del canal de noticias CBS News en Estados Unidos, un canal que debo decir que tiene cierta credibilidad, así que no tenemos hasta el momento razón ninguna para dudar de las noticias que han sido reportadas. Pero este reportero básicamente obtuvo una copia de un memorándum interno de la agencia migratoria en Estados Unidos que se llama USIS por sus siglas en inglés. El memorándum tenía fecha del 14 de febrero y fue ayer mismo que él dio un reporte en el canal de CBS en los Estados Unidos, básicamente explicando el contenido de este memorándum. Mi impresión, Marjorie, es que el documento que tengo enfrente ahora, como para resumirlo para nuestro público, mi impresión es que el documento, el memorándum, fue filtrado a este reportero en CBS News por alguien seguramente de confianza dentro de UCIS, con la condición de que no publicara ni el mismo documento ni el nombre de su fuente dentro de UCIS. Por eso hasta anoche, cuando yo lo buscaba, no existía ninguna copia del documento en el Internet. Según el reportaje de CBS News, el memorándum básicamente instruye a la agencia de UCIS de pausar todo trámite migratorio, ya sea TPS, asilo, residencia permanente, etcétera, para gente que entró al país de Estados Unidos durante la administración del expresidente Biden a través del programa para la comunidad venezolana. Esto se refiere al programa de parol humanitario, también conocido como CHNB por sus siglas de los países que incluye Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Con este programa, ciudadanos de estos 4 países tuvieron la oportunidad de viajar en avión con permiso legal de entrada a los Estados Unidos por un plazo de 2 años y recibiría el estatus legal temporal de parol. Esto era para disuadir básicamente a la gente de cruzar la frontera, obviamente una experiencia muy desagradable y peligrosa.
Ya estando en los Estados Unidos por un tiempo de 2 años, la intención de la administración de Biden era que esta gente pudiera buscar la manera de aplicar para otro recurso migratorio de largo plazo o si no regresar a su país. El problema que surgió fue que en agosto de 2024, UCI se encontró que habían incidentes de fraude en este programa. Por ejemplo, habían patrocinadores en serie, como han Sí. llamado, de americanos que al pesar del requisito de patrocinar a una persona o un grupo pequeño de personas que eran miembros de la misma familia nuclear, eh, habían patrocinado a cientos y hasta miles de personas en algunos casos, o si no, sus nombres habían sido utilizados sin su consentimiento, o el patrocinador ni existía o había fallecido. Entonces, dentro del contexto político migratorio en el país en este momento, la administración de Trump también está utilizando esto para argumentar que hay que revisar y examinar primero ninguno de estas personas que entraron con este programa para asegurar que ninguno de estas personas que entraron con el programa represente para el país una circunstancia de fraude, ni también representa un peligro público, ni tampoco que represente una amenaza a lo que es la seguridad nacional del país. Bueno, después de revisar y examinar toda esta gente, la pausa que supuestamente está en marcha ya podría ser levantada, pero sería hasta futuro aviso pendiente una revisión comprensiva de todas estas personas que entraron al país con estos programas. Sí. Les recuerdo a todos que no hemos visto este famoso memorándum todavía, pero seguramente saldrá a la luz pronto. Por el momento solo podemos basarnos en el contenido Sí. del reportaje de CBS News. Sí, justamente sobre eso veía en Noticias Telemundo que el Departamento de Seguridad Nacional les había confirmado esta información. Así que ya veremos si sale o no este memorándum. Pero hablando en el supuesto caso de que se apruebe esta medida, ¿qué representa para esos 800.000 inmigrantes que ya estaban de manera regular en este país, que se les había concedido este beneficio? Mientras dure la pausa, ¿cuál sería su estatus migratorio? Sí, la verdad, su estatus migratorio está en cuestión. Por supuesto, como un abogado representando al inmigrante, mi argumento sería que no ha afectado su estatus, porque supuestamente la pausa aplica para nuevas aplicaciones para un cambio de estatus o para otro trámite migratorio. Por ejemplo, si la gente tiene actualmente parol, según el reportaje, y ahora hay que revisar otra vez el memorándum, pero según el reportaje, eh, no han revocado con efecto inmediato eh, a su estatus de parol actual. Lo que han dicho eh, es que van a pausar aplicaciones nuevas para programas como TPS, para esa gente que entró con parol humanitario o residencia o otro recurso. Entonces, por supuesto, Marjorie, como siempre decimos, cada caso es distinto, ¿no? Sí. Y la invitación para todos es que busquen asesoramiento. Si quieren contactarnos a nosotros, nos pueden encontrar a través de Instagram en @TilsonLaw y con mucho gusto le atendemos. Pero cada caso es distinto y siempre encontramos argumentos que aplican a individuos basado en sus circunstancias particulares. O sea, según entiendo, según estás explicando esto, entonces no va a impactar a quienes ya tienen el parol humanitario aprobado e impactaría solamente a nuevos casos. No es que solamente impactaría a casos nuevos, pero esta gente que entró al país con este programa de parol humanitario
en particular los venezolanos que son miembros de nuestra comunidad y que nos están viendo, lo que tienen que hacer es asesorarse porque todavía podrían aplicar, todavía tienen su estatus parol humanitario, no ha sido revocado su estatus. Lo que han dicho es que están pausando las aplicaciones y obviamente está por verse si eso significa que van a rechazar aplicaciones o lo van a recibir y van a aplicar la misma fecha en la cual la reciben y simplemente lo van a poner en pausa. Entendemos que si estaban procesando ciertas aplicaciones en el futuro para la gente con parol humanitario, que esas aplicaciones están pausadas, pero todavía, Marjorie, está por verse qué significa pausar, ¿no? Claro, Eh, claro, no está definido. entonces, Ahora, entonces, Christopher, para indagar un poco más en las implicaciones que podría tomar o tener esta medida que todavía no está clara, quisiera que profundizáramos un poco acerca de qué opciones tendrían esas personas que recibieron este beneficio temporal y cuya situación de origen no ha cambiado. Por ejemplo, caso específico de Ucrania y de Venezuela o de Cuba. En este caso, ¿qué opciones tienen las personas que recibieron el beneficio migratorio y que están en este estatus, pues de limbo, de no saber qué va a pasar con ellos? sí, o sea, efectivamente están en limbo y no sabemos en este momento qué va a pasar con ellos. Lo que tienen que hacer es, es ser agresivo en cuanto a defenderse, en cuanto a tomar las medidas necesarias para aplicar con tiempo y con cautela y con precisión, porque te digo, Marjorie, como un abogado americano con más de 20 años, 22 años de experiencia ya ejerciendo en el país, estamos viviendo en tiempos sin precedente. Estamos literal viviendo en un huracán sin fin de noticias migratorias. Entonces, parece que el escenario cambiará casi todos los días. Claro. Entonces es muy importante asesorarse en el momento. Por ahora, que apliquen, porque todavía no sabemos si la pausa implica que van a ser rechazadas aplicaciones o van a ser aceptadas y simplemente puesto en pausa. Ahora, quisiera profundizar un poco más sobre los motivos de por qué se pone en pausa este beneficio migratorio temporal. Porque no se supone que cuando las personas aplicaron y recibieron el beneficio, sacando los casos de fraude que han sido registrados, no se supone que las personas pasaron por un proceso donde se verifican sus antecedentes penales o criminales y se comprobó que no representaban una amenaza para este país. Precisamente, se supone que eso ya pasó, que ya hicieron la verificación, pero hasta la misma administración de Biden tuvo que reconocer que hubo un fallo en ese sistema de revisión y Okay. que habían entrado algunos y habían existido ciertos casos que sí demostraron fraude. Entonces, en algunos casos, esas aplicaciones han sido rechazadas y hasta revocadas si se les otorgó parol a esa gente, pero eh, la postura de la administración de Trump en casi todo sentido es que la ex administración de Biden no hizo lo suficiente en cuanto a revisar esos casos, en cuanto a investigar a esa gente, y existen elementos peligrosos dentro del país debido a la negligencia de ellos. Eso es la postura de la administración de Trump, ¿no? Entonces, supuestamente lo que ellos necesitan hacer ahora es pausar todo el programa, todas las nuevas aplicaciones, porque están claros de que muchas de estas personas quieren ajustarse a otro estatus más beneficioso y de largo plazo, la gente que tiene el estatus de parol humanitario, y ellos quieren impedir eso para todos esos casos donde sí, en su opinión de ellos, representa esa persona una
posible amenaza a la seguridad nacional o un peligro público para el país, o hay alguna instancia de fraude. Entonces, otra vez, el consejo, la invitación para todos es que busquen ayuda porque no es momento de estar inventando con estos procesos o intentando hacerlo sin precisión. Sabemos que sé que mencionamos el Instagram donde nos pueden encontrar. También nos pueden escribir por WhatsApp al 786-771-7353. Ahora, también hay otra noticia que está en el tapete y que ha generado también preocupación, y es que el gobierno dice cortó la ayuda legal a niños migrantes no acompañados. ¿Cómo repercute esta medida a la población más vulnerable? Sí, esto realmente es lamentable, Marjorie, porque esto fue un programa en que había apoyo económico em, para dar representación a niños que fueron, o sea, menores de edad, vamos a estar claros, que fueron literalmente abandonados en muchos casos dentro de nuestro país. O sea que por la situación que fuera, en muchos casos fue por peligro en su propio país, por persecución, eh, y sus padres o sus guardianes habían mandado a estos niños menores de edad con otras personas y en algunos casos hasta solitos a cruzar la frontera y lo han básicamente abandonado aquí en el país sin ningún padre, sin ningún adulto que le cuide. Entonces, estos niños se encuentran básicamente sin nadie que le ve por ellos. Entonces, ellos anteriormente tenían la representación legal por abogados que estaban defendiendo sus intereses y ahora ese apoyo financiero para pagar a los abogados y para contratarlos ha sido cortado. Entonces, ahora mismo, muchísimos niños se encuentran en una situación sumamente peligrosa sin representación legal. Imagínense, o sea, en un sistema sumamente complicado hasta para un adulto que tenga los recursos para pagar a su abogado. Estos niños no tienen esos recursos, tampoco tienen la edad suficiente como para comprender la situación que están pasando, el sistema que les enfrenta, ¿no? Ahora, ¿quién aboga por ellos? ¿Qué establece la Constitución de los Estados Unidos y el derecho internacional justamente sobre eso, sobre los derechos humanos de los migrantes? Bueno, efectivamente estamos viendo hasta los límites de todo en este momento. La administración de Trump, después de la victoria contundente en las elecciones de noviembre, se siente bastante empoderado para empujarnos hasta los límites máximos de la autoridad ejecutiva del país. Es importante recordar que la mayor parte del poder en el sistema migratorio del país nace del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, si vemos todos estos programas que siempre estamos conversando en el programa de ustedes, como el paro humanitario, como conocido por sus siglas como CHNB y otros programas por el estilo. Estos programas, la mayoría, han sido creadas por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en la administración de Biden. Entonces, su poder puede ser revocado por otra administración, cosa que estamos viendo ahora. A veces hay límites, por ejemplo, el TPS tiene un estatuto federal en el cual el Congreso autorizó el TPS y puso ciertos límites, como por ejemplo lo que hablamos la anterior vez,
con el anuncio de la administración de Trump de que no va a renovar el TPS para este primer grupo de venezolanos. Disculpe, el segundo grupo del año 2023, 23, correcto. que se vence en el mes de abril, ¿no? Y lo hemos visto eso porque el estatuto les obliga a anunciar 60 días antes del vencimiento del estatus de TPS que no van a renovarlo. Lo hubieran hecho para todo si pudieran, pero el estatuto les ha obligado a esperar con respecto al TPS de 2021 hasta julio de este año. Ahora, Y lo vamos a ver algún pronunciamiento en el mes de julio, porque eso es lo que el estatuto obliga. Si no fuera por el estatuto, seguramente ya lo hubieran revocado o cancelado, ¿no? sí, quisiera conocer tu opinión, si existe una coherencia entre lo que Donald Trump anunció durante campaña y lo que se ha hecho en este mes de gestión. Por ejemplo, se había dicho que se iba a deportar a lo peor de los Estados Unidos, pero según estadísticas, el 41% de las personas que han sido detenidas en estas redadas, migrantes indocumentados, no tienen antecedentes penales. Entonces, en base a esto, que es una situación que se está dando en este momento, digamos, ¿cuál es la coherencia entre lo que se anuncia y lo que señala la práctica del día a día? Sí, Marjorie, efectivamente la incoherencia se ve con transparencia en los mismos números que acabas de mencionar, ¿no? En el mismo porcentaje. Si la intención fue de deportar a 100% de gente con antecedentes penales, criminales, y el resultado real es que están deportando aproximadamente 59%, o sea, 59% del grupo de deportados tiene esos antecedentes y otro 41% no lo tiene. Entonces, eso es un fracaso, hay que admitirlo, ¿no? Es un fracaso en cuanto a la precisión del programa. Y es muy lamentable simplemente porque ese 41% no es solamente un número. Ese 41% es gente, es la vida humana que vemos en familias, ¿no? Yo todos los días y todos mis colegas en el área de migración estamos hablando a diario con gente que está sufriendo las consecuencias de esa imprecisión. Y fue algo que esperábamos, ¿no? Porque es inevitable. O sea, ningún programa público de deportación masiva va a ser precisa. Y lamentablemente esto es algo que simplemente no le pesa a la administración porque ellos se sienten totalmente empoderados después de la elección de cumplir con lo que han prometido a su base, ¿no? Que es la deportación expedita de elementos criminales que representan una amenaza a la seguridad pública del país o a la seguridad nacional. Y obviamente dentro de ese grupo grande existen ciertos elementos que cumplen con esos requisitos, pero hay también víctimas inocentes en el proceso y eso es lo que nos pesa, ¿no? Claro, es que este es un país sin duda alguna de leyes y no de monarquías, porque ha sido como muy comentado esta publicación que hizo Donald Trump a través de la cuenta oficial de la Casa Blanca, donde simula ser un monarca, ¿no? Y la reacción luego de la gobernadora de Nueva York. La diferencia en este país es que existe esa independencia de poderes. Entonces, bueno, ya veremos qué va a pasar con respecto a las reacciones que podría tener esta pausa, esta decisión en este beneficio migratorio. Christopher, agradecida contigo por habernos acompañado el día de hoy. Feliz día. Feliz día, Marjorie. Muchísimas gracias a ustedes.
Era Christopher Tilson, él es abogado de inmigración, presentándonos su visión sobre cómo podría impactar, explicándonos que todavía no está claro cómo van a ejercer esta medida, esta pausa para hacer una revisión en estos programas migratorios que aprobó en su momento el expresidente Joe Biden.